¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. Estados Unidos está arrastrando a Europa a una guerra sin precedentes. ¿Por qué permite al viejo continente ser el peón del tablero de ajedrez en este juego geopolítico de Estados Unidos contra Rusia? La pérdida hegemónica de Washington no tiene otros recursos para respaldar el dólar y sustentar el crecimiento de su economía, además de crear focos de tensión en el mundo, usando el desgaste hacia Rusia como una estrategia constante. Nunca ha sido un secreto que la Organización Transatlántica del Norte, la OTAN, esté participando de manera activa en el conflicto al este de Europa. Ha presionado a Alemania para que entregue blindados, los Leopard 2, en la frontera con Rusia. El objetivo, tener ventaja cualitativa en el campo de batalla para favorecer al ejército de Kiev. En esa misma línea roja se va a colocar Finlandia. ¿A qué escenario real nos vamos a enfrentar? ¿Hay un interés claro para dominar la carrera armamentista? La presión para destinar más del 2% del Producto Interno Bruto de los países que forman parte de la OTAN no ha sido nada aleatorio, ni siquiera una casualidad. Hoy vamos a analizar el impacto. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Estados Unidos continuará enviando armas a Ucrania, no solamente los Leopard 2 o los Abrams, sino también misiles de largo alcance, como parte de su arsenal entregado ya armamento almacenado inclusive en Israel. Más de 900.000 municiones es el acuerdo al que se ha llegado a concretar a finales del año pasado. Alemania, Finlandia entregan tanques para este cometido de la OTAN contra Rusia, pese a la presión popular que ha salido a las calles también, por ejemplo, en Múnich, rechazando la propuesta de su canciller Olaf Scholz de seguir armando a Ucrania. Lo más importante es que no tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado sus objetivos, quiere controlar Ucrania y está planeando nuevas ofensivas. Discutimos el tema de los tanques de batalla. Las consultas entre los aliados continuarán y confío en que tendremos una solución pronto. En este momento crucial de la guerra, debemos proporcionar sistemas más pesados y avanzados a Ucrania y debemos hacerlo más rápido. Los tanques Abrams son los tanques más capaces del mundo. También son extremadamente complejos de operar y mantener. También les estamos dando a Ucrania las piezas y el equipo necesarios para mantener estos tanques de manera efectiva en el campo de batalla. También estamos coordinando de cerca este anuncio con nuestros aliados. A la contribución estadounidense se unirá un anuncio adicional, incluido que estará listo y disponible y se integrará más fácilmente para su uso en el campo de batalla en las próximas semanas y meses desde otros países. Estoy agradecido con el canciller Scholz por proporcionar tanques alemanes Leopard 2 y lideraré un esfuerzo para organizar una contribución europea de 2 batallones de tanques para Ucrania. En todo lo que hacemos debemos siempre dejar muy claro que estamos haciendo lo que es necesario y lo que es posible para apoyar a Ucrania, pero que al mismo tiempo estamos evitando que la guerra se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Y siempre continuaremos observando este principio. La clave ahora es la velocidad y el volumen. La velocidad de entrenamiento de nuestro ejército, la velocidad de suministro de tanques a Ucrania, la cantidad de apoyo de los tanques. Tenemos que formar un puño de tanques, un puño de libertad, que no permitirá que la tiranía se levante nuevamente. Tanto las capitales europeas como Washington siguen diciendo que la entrega de varios tipos de sistemas de armas, incluidos tanques, a Ucrania, no significa en absoluto la participación de estos países o de la OTAN en las hostilidades en curso en Ucrania. Estamos categóricamente en desacuerdo con eso. Moscú ve todo lo que la Alianza y Europa están haciendo como una participación directa en el conflicto. Promete Occidente para Ucrania, también lo revisamos. Tras el anuncio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN de enviar más armas a Ucrania, se recrudece la acción militar de Occidente hacia Rusia sin contemplación sobre las consecuencias que ocasiona en el resto del mundo. Reino Unido fue el primero en comprometerse para enviar tanques Challenger a Ucrania y ya anunció el envío de 14 de este tipo de automóviles de combate británico, convirtiéndose entonces en el primer país de Occidente en enviar este tipo de armamento al gobierno de Volodymyr Zelensky. Igualmente, este miércoles, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, aprobó el envío de 14 carros de combate Leopard 2. Así lo informó en el Consejo de Ministros y lo confirmó un comunicado del gabinete alemán. El comunicado indica que se creará una compañía con esos tanques y luego se prevé formar 2 batallones más. También se preparará a las tripulaciones ucranianas y se proporcionará las municiones. Por otro lado, Polonia se ha mostrado dispuesta a proporcionar una compañía de tanques Leopard, carro de combate desarrollado en Alemania.
Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que proporcionará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, con los cuales se conformará un batallón. Además, el gobierno de Biden proporcionará 8 blindados de recuperación M88, vehículos que sirven de apoyo a otros tanques. Esta acción en cifras se traduce en $400 millones a los contribuyentes. A principios de enero, otro que expresó su disposición de enviar vehículos blindados a Kiev. A principios de enero, otro líder europeo que expresó su disposición de enviar vehículos blindados a Kiev fue el presidente Emmanuel Macron, quien podría contribuir en la operación militar con tanques ligeros franceses modelo AMX-10 RC. En otrora, la República Checa y Polonia habían proporcionado tanques T-72 de la era soviética a las fuerzas militares de Ucrania, pero nunca tanques de fabricación occidental. Según data del rastreador de apoyo a Ucrania, que mantiene el Instituto de Kiel para la Economía Mundial de Alemania, los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, lideran el número de contribuciones en comparación a su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, Estonia envió toda su colección de sistemas de misiles antitanques Javelin. La operación militar de la OTAN contra Rusia ha revitalizado el gasto público en armamento en todos los países europeos. La OTAN exhorta a sus miembros a subir hasta el 2% del PIB su gasto en defensa. Por otra parte, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, pidió a los países latinoamericanos ceder su equipamiento militar a favor de Ucrania con el objetivo de facilitarle la transición de las Fuerzas Armadas ucranianas en un formato en conjunto con la OTAN y disminuir la influencia de Rusia en la región. Vamos a hacer por esta razón un mapeo geopolítico de esta alianza militar que hoy centra nuestra atención y también nuestro análisis. OTAN, Alianza Militar Estratégica. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Constituye un sistema de defensa colectiva, cuyos estados integrantes acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si es atacado por una potencia externa. Su sede se ubica en Bruselas, Bélgica, y los 27 estados miembros abarcan Norteamérica y Europa, es decir, el área comprendida en el norte del Océano Atlántico. Sin embargo, en otras partes del mundo, 21 naciones colaboran con el organismo dentro del programa conocido como Asociación para la Paz. En 2017, el gasto militar combinado entre sus 29 países miembros fue del 52% del monto mundial en esa materia. La alianza guerrerista está estructurada por el Consejo de la OTAN, donde cada uno de los miembros envía una delegación a la sede, incluyendo a un representante permanente que se reúne al menos una vez por semana. Tiene la autoridad de gobierno efectivo y el poder de decisión en la organización. Las reuniones de este consejo son presididas por el secretario general. La Asamblea Parlamentaria establece los numerosos objetivos estratégicos de la OTAN, sesiona con frecuencia anual y es el órgano que interactúa directamente con las estructuras parlamentarias de los gobiernos de los Estados miembros. Su comité militar, bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte, se encarga de asesorar a la alianza en materia militar. Para ello se reúnen los jefes de Estado Mayor, aunque con más frecuencia se realizan reuniones a nivel de representantes militares. La OTAN ha recibido numerosas críticas por sus acciones adoptadas en los últimos años. Objetos de estas denuncias han sido Estados Unidos, Reino Unido y Francia durante las operaciones de la alianza militar en Libia en el año 2011, hechos que terminaron con el derrocamiento y asesinato del presidente Muammar al-Gaddafi. Anteriormente, en 2003, protagonizó la invasión a Irak, basada en falsos argumentos sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte del entonces presidente Saddam Hussein, presuntos que, pese a caer por su propio peso, justificaron la instalación de tropas estadounidenses en el país árabe hasta nuestros días. Vamos a hacer la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella le compartimos nuestra jugada estratégica con la invitación de siempre para que nos sigan a través de nuestras cuentas activas en esta plataforma digital. @PaolaPTLSur, @jugada crítica. La pregunta tiene que ver con el tema que analizamos hoy. Estados Unidos, Alemania, Finlandia, entre otros, enviarán tanques a Ucrania. ¿Cómo calificar este paso? La participación activa de la OTAN en la crisis al este de Europa echa por tierra una posible salida pacífica al conflicto. ¿Qué dice el usuario? ¿Qué opina el soberano? Cuando regresemos vamos a someter el tema al análisis. No se lo pierda.
También vamos a repasar cómo se ha comportado el progresivo cerco de la OTAN a potencias emergentes como Rusia y a qué tiempos además se remontan este tipo de acciones. El 14 de mayo de 1955 fue firmado en la ciudad polaca de Varsovia el pacto con el que iniciaron las tensiones entre la entonces Unión Soviética y la OTAN. Denominado oficialmente Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, el acuerdo militar fue adoptado por el campo socialista de Europa del Este como un medio de equilibrar el poder otantista. Con la disolución de la URSS, la Alianza Atlántica se enfrentaba a una nueva realidad, el reordenamiento geopolítico posguerra fría. En tiempos recientes, la expansión de la OTAN hacia el denominado espacio postsoviético ha supuesto una amenaza para Rusia, aunque la organización intente demostrar lo contrario. La inclusión de naciones del antiguo campo socialista en el seno de la organización militar como Hungría, Polonia y República Checa en 1999, Eslovenia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía en 2004 y Croacia y Albania en 2009, estaba enmarcada en contener lo que los miembros del ente consideraban un expansionismo ruso. Durante los últimos años, la OTAN y Moscú han protagonizado una escalada de tensiones. Con la adhesión de Crimea a Rusia, las confrontaciones se han acrecentado por la negativa de los miembros de la Alianza Atlántica a reconocer la reinserción de la mencionada península como parte del gigante eslavo. En este contexto, la OTAN ha venido ejerciendo presión cerca de las fronteras rusas, sobre todo desde países bálticos como Polonia, donde posee una fuerte presencia militar con al menos 4.500 soldados estadounidenses. De hecho, anteriormente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la organización militar pretende expandirse hacia el Mar Negro. Además, en la Conferencia de Seguridad de Múnich el pasado año, Stoltenberg aseguró que el orden internacional enfrenta el desafío de poderes autoritarios en clara referencia a Rusia y China, mientras hacía un llamado a la comunidad internacional a hacerles frente. Actualmente, con el conflicto en Ucrania, luego de que Rusia desplegara su operación militar especial, la OTAN no ha dudado en arremeter contra el país eslavo. Incluso ha amenazado con enviar tropas permanentes a las fronteras del este de Europa. De acuerdo con la organización militar, el mundo se enfrenta a una nueva realidad, producto de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Vamos a someter este tema al análisis. Recibimos por ello a nuestros invitados. Desde Nicaragua nos acompaña Manuel Salvador Espinosa, él es director del Centro Regional de Estudios Internacionales, el CREI. Y desde la Argentina vamos a sumar a Mariano del Popolo, analista internacional, especialista en temas de seguridad, sobre todo en estrategias militares. Qué placer tenerlos a ambos. Gracias por su tiempo para esta jugada crítica. Voy a empezar por Manuel Salvador Espinosa para preguntarle, para que pueda compartirnos su primer matiz, es decir, su primer análisis en torno a esta situación que cada vez dan nuevos pasos. ¿Cómo calificar la decisión asumida esta vez por Estados Unidos a través de la OTAN, que presiona también a países como Alemania, Finlandia y otros para el envío de estos tanques a la frontera rusa? Esto va a avivar el conflicto y sobre todo echa por tierra el tema de la globalización creada, sí, por Estados Unidos, pero que de alguna manera también marca el respeto a un derecho internacional. Bienvenido. Muy buenos días, Paola, muchas gracias. Nosotros creemos primeramente que estas acciones tomadas, ¿verdad?, para incrementar el envío de equipos militares a Ucrania, pues no tiene tanto que ver con lo que se ha dicho tras la reunión de Ramstein en Alemania sobre igualar a las fuerzas militares de combate rusa o que éstas vayan a lograr recuperar el territorio ya ocupado, tomado por el ejército ruso, ¿verdad?, en la región del Donbass. Creemos nosotros que Ucrania, a efecto, pues el ejército ucraniano está prácticamente destruido, tiene una suma de 6.000, casi 6.500 carros de combate destruidos y tiene alrededor de unas 300.000 bajas. En soldados de por lo menos unos 30.000 mercenarios han sido aniquilados ahí. Entonces, vemos que Rusia tiene una proyección de avance sobre la zona fortificada en todo el frente de contacto, ¿verdad? En esta región han caído ciudades como Soledar, ahora están siempre en la parte de Artyomovsk, ¿verdad?, en Bakhmut.
están ahora proyectándose más hacia Ugledar, y esta posibilidad, esta demostración de nuevas capacidades de reforzamiento fresco, de abastecimiento de las tropas, ¿verdad?, que están generando la posibilidad de una nueva ofensiva en todo el frente ruso, pues está obligando a los occidentales a creer en este frente, en este plano táctico militar, crear alguna especie de sensaciones mediáticas diciendo que esto pues va a dar como resultado positivo, pero la realidad es que quienes dirigen la guerra en Ucrania son los altos mandos de la OTAN, que asesoran a los ucranianos. Hay más de 30 países involucrados en esto, o sea, la OTAN estaba peleando en contra de Rusia, y estos posibles 111, 114 tanques que envíen tanto España, los norteamericanos con sus Abrams M1, o los ingleses con los Challenger 2, ¿verdad? No va a hacer, a cambiar la correlación de fuerza que existe ahí, ¿verdad? En ese combate. Y me parece a mí que hay una intención seria de escalar, ¿verdad? De escalar en la actitud norteamericana el nivel de guerra, que pase a otro plano militar, tanto táctico, diplomático, mediático, de consolidar una mayor alianza, ¿verdad? Con énfasis en disipar cualquier posibilidad de mejoramiento de las relaciones entre Alemania y Rusia, sobre todo, ¿verdad? Y otros países de Europa como Italia o Francia, que puedan también inclinarse de una manera tímida a la estrategia anglosajona de guerra. Y sobre todo aquí hay una intención de una abramización de las Fuerzas Armadas Europeas, o sea, sustituir todo el armamento que todos los países de la Europa exsocialista oriental tenían soviético, ¿verdad? Inclusive los países de la OTAN, por tanques Abrams M1, ¿verdad? Que es una enorme, un enorme negocio de guerra que tienen los norteamericanos ahí. Solo en el anuncio de los 14 tanques Abrams M1 que piensan enviar en ese futuro, hay una asignación de $400 millones. O sea, siempre va a ser un negocio y todavía a mayor escala dotar de este tipo de tanques a toda la OTAN. Ahora, en medio de todo este contexto, le pregunto a Mariano del Popolo, ¿cuál realmente es la estrategia que imprime el viejo continente? Ya escuchábamos en una declaración al canciller italiano decir, no tiene Europa, nunca ha tenido una política exterior de defensa. ¿Por qué sigue siendo el peón en el tablero de ajedrez para este juego geopolítico que hace Estados Unidos para contener a Rusia, que es el objetivo en medio de esta carrera armamentista? Que no dejemos de ponerle énfasis y ojo en ese detalle, porque quienes siguen generando recursos, ingresos y ganancias son quienes siguen fabricando este tipo de armamentos. Veíamos una nota la anterior semana, 900,000 municiones que ya han salido destinadas a Kiev desde Israel, que además están utilizando ya las reservas que se encuentran en ese país. Desesperadamente es la decisión que asume Joe Biden de salir públicamente a decir vamos a enviar los tanques, ya se llamen Abrams, Leopard 2 o otro tipo de categorías, arrastrando a una Europa a una guerra sin precedentes y cruzando una línea roja muy peligrosa, la nueva escalada de tensiones que podría generar inclusive la utilización de armas a otro nivel, inclusive nucleares. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias por la invitación a la cadena de Telesur. Sí, efectivamente estamos ante un intento por parte fundamentalmente de Estados Unidos, pero también del Reino Unido, de escalar el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, fundamentalmente a través de el envío de tanques a Ucrania, cuestión que venía siendo resistida por Alemania, ¿no? Y aquí se ve claramente, en parte, esta pregunta que formulaban y que tiene que ver con, bueno, los márgenes de autonomía que cuenta la Unión Europea, los países de la Unión Europea que integran la OTAN, que, como ustedes bien señalaban, claramente se encuentra gobernada, coordinada por Estados Unidos.
Y ahí vemos cómo Alemania y los países de la Unión Europea, pero fundamentalmente Alemania y Francia, que son aquellos países que, como bien mencionaba el compañero que me precedió, más buscan sostener márgenes de autonomía en una política exterior independiente, en una política militar propia, que es profundamente resistido por Estados Unidos. Por eso, y debido a las presiones que ejerce Estados Unidos, lo único que ha logrado Alemania fue decir, Alemania va a enviar sus Leopard si Estados Unidos manda sus tanques Abrams. Lo cual evidencia que la política de los países de Europa Occidental de incrementar sus márgenes de autonomía, que incluso había logrado en pequeña medida durante el gobierno de Donald Trump, se ve completamente, disuadida, se ve completamente limitada por la ofensiva estadounidense por reforzar la OTAN. Y acá vemos algo claro, y hay una intención clara de Estados Unidos, que es reforzar la alianza militar con el fin de subordinar claramente a los países de la Unión Europea y reducir sus márgenes de autonomía en materia de política exterior y en materia de política militar. Por parte Vamos con una información de último momento. Te pido que te mantengas con nosotros, Mariano. Hay una información de último minuto que se genera en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Está arribando el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos confirma producción. Vamos a enlazar con las imágenes para poder conocer. Ahí está, arribando justamente al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk. Él está realizando una visita oficial a este país. Lo hará a partir de hoy hasta el 28 de enero en atención a una invitación que le ha realizado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La visita de este funcionario de Naciones Unidas se va a llevar a cabo en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la oficina a su cargo. Así también lo ha destacado un comunicado oficial que ustedes pueden verificar a través de las cuentas oficiales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, arriba sí a la capital venezolana, a Caracas, en momentos previos, obviamente, su llegada hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Venezuela, recordemos, ha reiterado en distintas oportunidades su compromiso inquebrantable con los derechos humanos y su disposición de dialogar de manera amplia con el Alto Comisionado con el objetivo de seguir fortaleciendo la protección y garantía de los derechos de todos los venezolanos. Son imágenes que ya circulan en distintas plataformas digitales, en medios de comunicación, entre ellos estatales, tras el arribo justamente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, un país donde además, recordemos, de manera insistente, pese al bloqueo criminal ilegal que mantiene Estados Unidos contra Venezuela, siempre se ha tratado de garantizar, sobre todo, no solamente el acceso a los derechos humanos, sino garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Aunque, sin embargo, el bloqueo ha mermado de manera considerable este tipo de situaciones, sobre todo el acceso en medio de una pandemia de la COVID-19, un aspecto que también ha sido denunciado en reiteradas oportunidades ante instancias internacionales, además del congelamiento y robo de activos por parte de potencias extranjeras. Estábamos viendo el arribo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que realizará una visita prolongada hasta el 28 de este mes, compartiendo, por supuesto, una información de último minuto que hace también al acontecer informativo que se genera en América Latina y que tiene su impacto en el mundo. Mariano, el Popolo, estábamos hablando acerca de temas que hacen, por supuesto, a la coyuntura geopolítica internacional. Nos decías, la posición que mantiene Estados Unidos, justamente esa contradictoria posición de recetar justamente lo que está bien en defensa de algunos países, en imponer sus sanciones ilegales también, pero que esta vez prefiere destinar más recursos a la guerra, es decir, financiar más los conflictos en el mundo para de alguna manera tratar de esconder la pérdida de hegemonía que acrecienta también a su país, con una inflación, recordemos que según las estadísticas superan inclusive más de 4 décadas registradas, es decir, más de 4 veces lo que se había registrado de manera histórica en esa nación. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué marcar esta posición ahora?
Bueno, yo creo que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el mundo es un elemento decisorio en esta guerra. Y en buena parte lo que se está disputando en la guerra entre Rusia y Ucrania es la configuración de un nuevo mapa internacional, de un nuevo orden internacional, de nuevas reglas internacionales en torno a la economía, al comercio, pero también en torno a la guerra, en la cual Estados Unidos resiste abandonar su posición hegemónica y resiste de alguna manera que se produzcan cambios en cómo se ordena el mundo. Recordemos que Estados Unidos tiene el acuerdo, digamos, con Rusia tras la caída de la Unión Soviética de no avanzar la OTAN hacia el este. Ese acuerdo inmediatamente no fue respetado, digo, fue un acuerdo que el entonces presidente Bush y luego su sucesor Clinton acordaron con Gorbachev y Boris Yeltsin y no respetaron. Entonces, lo que vemos es que ahora Rusia, en el marco de la pérdida de hegemonía, está buscando recuperar cierto, o por lo menos frenar la avanzada de la OTAN hacia el este. Algo que de alguna manera pone en tensión al mundo, y lo que está claro, y para concluir con el envío de estos tanques, que por un lado ya confirmó Estados Unidos, que Alemania estaría a la brevedad de confirmar, el envío ya confirmado de más armamento por parte de Italia, en el marco de un tremendo escándalo de corrupción en Ucrania, lo que vemos es que lo último que busca la OTAN es la paz. Porque no ha habido ni un solo intento, ni una sola propuesta de la Unión Europea, de Estados Unidos y en general de la OTAN de sentarse a una mesa de paz como sí lo ha hecho Rusia. Entonces lo que vemos es que lo único que busca Estados Unidos es efectivamente profundizar la guerra, como mencionaba mi predecesor, para, en todo caso, aumentar sus negocios bélicos y aumentar su presencia militar y geopolítica en el este de Europa y en la frontera con Rusia. Ahora, Manuel Salvador Espinosa, no dejemos de lado el hecho de que cuando hablamos de la postura de Europa, hablamos de sus líderes o gobernantes, no así de los ciudadanos. Ya se registraron manifestaciones, por ejemplo, en Múnich, tras la decisión del canciller Olaf Scholz de enviar estos tanques a la frontera con Rusia y de alguna manera favorecer, entre comillas, al ejército del régimen de Kiev. Pero, ¿qué pasa con estas movilizaciones? ¿Qué pasa con el sentir de la gente que dice que no está de acuerdo que se siga destinando más recursos al conflicto y se deje de lado sobre todo las crisis galopantes que atraviesa el viejo continente? Una, para mencionar, la crisis energética con el alto costo de vida que se genera también por este conflicto y que en vez de dar respuestas, la solución es seguir haciéndole el juego a Estados Unidos. Es decir, la pregunta concreta para ti, ¿a qué escenario peligroso nos enfrentamos? Bien, mire, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su última intervención aseguró que lamentablemente la élite de poder económica europea se ha empleado a la agenda anglosajona, ¿verdad?, de lucha contra Rusia, y esto ha generado enormes vicisitudes, enormes situaciones de crisis a lo interno de la población europea, y que hay un replanteamiento interno en Europa, tanto de su población contra estas medidas, tanto de política interna como de política exterior. Y sobre todo porque las acciones que están realizando los Estados Unidos, que tienden a elevar el nivel de crisis, ¿verdad?, que está encaminado a generar una sensación de posible enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, y de hasta una posible guerra nuclear que se está hablando a nivel global y de manera mediática, pues tiene también como intención dañar la economía rusa, alejar a inversores extranjeros, sobre todo aquellos países que están en bastante relación económica, comercial, internacional con Rusia, como puede ser la misma China, la India, Pakistán, Irán,
etcétera, otros países árabes, ¿verdad? De que han prácticamente llenado ese vacío que tanto Europa y Estados Unidos han dejado tras sus acciones de sanciones y producto de este conflicto. Muy importante es la respuesta también psicológica que está dando y demostrativa Rusia ante este boom mediático de enviar tan pocos carros de combate, ¿verdad?, a Ucrania, porque 114 carros no van a hacer la diferencia, aun cuando los Estados Unidos han dicho que han enviado también unos 50 tanques Bradley, unos 90 Strikers, unos 53 MRAP, ¿verdad? Eso no cambia, y lo que ha hecho Rusia es, por ejemplo, de manera mediática explicarle al mundo que los tanques Leopard famosos, ¿verdad?, pues no tienen tanto efecto, ¿verdad? No compiten, por ejemplo, con los tanques T-90 o con los tanques T-72 todavía de fabricación soviética, porque son más lentos, son más pesados. Por eso hay que entender que parte de la estrategia no solo es que estos vehículos vayan a combatir al frente, ¿verdad?, sino que crear una situación de mayor fortificación y defensa a la hora que la ofensiva rusa alcance mayores ciudades en la Ucrania occidental o inclusive en Kharkov o en Kiev. Algo muy importante es que los rusos, ¿verdad?, el ejército ruso desplegó a una fragata de nombre almirante Korchakov al Atlántico a hacer una demostración de un misil hipersónico, Zircon, que esto prácticamente enciende las luces de alerta porque este viaja 9 veces más que la velocidad del sonido y tiene un alcance de 11.265, viaja a 11.265 kilómetros por hora y tiene un alcance de más de 1.000 kilómetros. Y ya desde hace rato los MiG-31 están utilizando también misiles hipersónicos Kishal y el emplazamiento de estos planeadores hipersónicos tipo Avangard, que son utilizados en varias plataformas de misiles de posicionamiento terrestre. Entonces, se está reabriendo una especie de un segundo frente contra Rusia, oficializándose, creando una sensación de una mayor guerra, ¿verdad? Que eso lógicamente va a influir en las decisiones de los europeos en contra de la situación social, la economía europea, y lo que están haciendo ellos con tanto boom mediático es crear un ablandamiento psicológico para que toda la dificultad económica que continúe todavía después en un alargamiento de la guerra contra Rusia, pues el pueblo europeo lo pueda soportar, pero eso a largo plazo no les va a generar ningún tipo de ventaja o victoria alguna. Y ahí está también cómo se desnuda la estrategia que mantiene Estados Unidos a través de la OTAN, porque quien maneja la OTAN es Estados Unidos en contra de Rusia. Mariano, ¿cómo queda en todo esto Ucrania? Un país que ha solicitado desde el inicio del despliegue de esta operación militar, ya desde la agresión que realizaba el propio ejército de Kiev a la región del Donbass, recordemos el año 2014, que fue calificado inclusive como un genocidio, una masacre contra la población que habitaba o que habita, digo con propiedad, estas zonas del Donbass como Lugansk, Donetsk, que ahora junto con Zaporilla y Jersón se han adherido a la República Federativa Rusa. En medio de este contexto, ¿cómo queda Ucrania? Que pide durante mucho tiempo formar parte de la OTAN, le dicen que no es posible, sigue pidiendo armas, no solamente tanques, sino misiles de largo alcance. Es decir, la forma de la guerra también se ha transformado en los últimos años. Ya no es necesario desplegar a tropas físicas en el terreno, lo puedes hacer con misiles de largo alcance, con el envío de tanques especializados como los Abrams, como los Leopard 2, por mencionar algunos. ¿Cómo funciona esta estrategia y en qué va a quedar al final Ucrania? Bueno, yo creo que si bien es cierto que esta guerra ha demostrado y ha planteado ciertos cambios justamente en la dinámica de hacer la guerra, lo que confirma también es que a pesar de las innovaciones tecnológicas que se producen,
los distintos países que deben enfrentarse a esas innovaciones tecnológicas también encuentran rápidamente las formas, las dinámicas, las lógicas para eludir y para equiparar las innovaciones tecnológicas, y que en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania lo que vemos es una situación de empate bélico por el momento, con avances temporales de Ucrania que son luego Rusia vuelve a avanzar, y en definitiva lo que ocurre con Ucrania en este momento, a pesar de ese empate bélico, es que se encuentra en una profunda situación de dependencia y que solo es capaz de mantener ese empate bélico en el campo de batalla, en el terreno, a través de la asistencia militar externa, y que cuenta con unas Fuerzas Armadas absolutamente destruidas, que ha perdido prácticamente su capacidad de equipamiento militar propio, que ha perdido buena parte de sus tropas regulares, que además ha perdido buena parte de su autonomía financiera y económica, y que lo único que ha ocurrido con Ucrania en el marco de este conflicto, impulsado claramente por la OTAN, es que ha terminado en una situación de crisis y de dependencia absoluta en materia económica y militar de los países de la OTAN. Que si no es por los países de la OTAN, si no es por el armamento que hoy le envía los países de la OTAN, Ucrania no podría sostener esta guerra ni un día más. Que el empate bélico en el que hoy se encuentra la guerra solo es sostenido por la OTAN. Y lo mismo ocurre con la situación económica. Ucrania no podría sostener su economía si no fuera por la ayuda que es enviada por las instituciones económicas tanto de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Ucrania queda como un país destruido, producto de un capricho de un sector de su élite de aliarse y de subordinarse a la Unión Europea y a la OTAN en un contexto de claro declive de la hegemonía norteamericana. Quiero agradecerte, Mariano del Popolo y a Manuel Salvador Espinosa, por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis. Y aquí habrá dos preguntas sobre la mesa. Primero, ¿ya será un conflicto entre Rusia y Ucrania o será un conflicto entre Ucrania, la OTAN y Rusia? Y segundo, si realmente nos estamos enfrentando a una guerra industrial en medio de esta carrera armamentista que mantiene Estados Unidos, porque la guerra se convierte en un negocio. Gracias a ambos. Vamos a marcar una nueva pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar el tema de análisis, no sin antes recordarles nuestra jugada estratégica. Estados Unidos, Alemania, Finlandia, entre otros, enviarán tanques a Ucrania. ¿Cómo calificar este paso? La participación activa de la OTAN en la crisis al este de Europa echa por tierra una posible salida pacífica al conflicto. Ya volvemos. ¿Qué papel ha desempeñado la OTAN como brazo armado de Estados Unidos en invasiones, en conflictos bélicos durante las últimas décadas? También lo revisamos. El 2 de agosto de 1992, el entonces presidente de Italia, Giulio Andreotti, reconoció ante el Senado de ese país la existencia de una red de ejércitos secretos a lo largo de Europa Occidental. Esta red de Stay Behind fue bautizada con el nombre de Operación Gladio y tenía como objetivo la lucha contra la propagación del comunismo. Las investigaciones llevadas a cabo demostraron la implicación de la CIA y la OTAN en la coordinación de las acciones de las agrupaciones secretas. Décadas después, aún quedan muchas incógnitas por resolver referente a este dispositivo supuestamente disuelto. Desde su creación, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, continúa jugando el papel de brazo armado de Estados Unidos y sus aliados occidentales en conflictos bélicos. La guerra en Afganistán en 2001 y la ilegal e injustificada invasión a Irak en el 2003 fueron evidentes escenarios de la participación conjunta de Estados Unidos y la OTAN en conflictos armados violatorios de las leyes internacionales y de la Carta de Naciones Unidas. Los incesantes bombardeos de la OTAN a
Trípoli y Benghazi en Libia en 2011 se sumaron a la política de presunta democracia occidental impuesta a cañonazos por Estados Unidos. Fue en Libia donde la Alianza Atlántica asumió toda la acción militar contra el gobierno de Muammar Gaddafi, que terminó con el asesinato del líder en manos de mercenarios a su servicio. Frente a las continuas provocaciones estadounidenses amplificadas por las declaraciones y acciones de la OTAN, Rusia aparece como un objetivo planificado desde la misma creación del organismo, razón por la que la Casa Blanca ha impulsado el posicionamiento de la alianza militar en territorios fronterizos o geográficamente cercanos al país eslavo. En este aspecto, los ministros de Exteriores de la OTAN han abordado un cambio de estrategia global que impide el auge de China, a la que consideran el principal desafío de seguridad que enfrenta el organismo, por lo que han prometido dedicar mucho más tiempo, recursos políticos y acción en frenar la creciente actividad de Beijing en los países vecinos. En Latinoamérica, el ingreso de Colombia como socio global en 2018 ha supuesto un riesgo sobre las posibles consecuencias negativas que podrían derivar de esta asociación, tanto para la vecina Venezuela como para otros países de la zona que Estados Unidos no ha podido doblegar. Vamos a profundizar el tema de análisis. Recibimos desde la Argentina a Kamel Gómez, el Sheikh, analista internacional, conferencista especialista también en temas de Oriente Medio. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo, Kamel. Hola Paola, muchas gracias por la entrevista. Saludos desde aquí, desde Mar del Plata, Argentina. Gracias, Kamel, bienvenido. Vamos a puntualizar el tema de análisis. Estábamos viendo, y por ello te pregunto, lo que había dejado sobre la mesa. ¿Estamos realmente frente a una guerra industrial? Es decir, aquí no solamente se contabiliza qué armamento, cuánto armamento, qué calidad, sino también el hecho de que seguimos generando más ingresos para esta carrera armamentista en medio de un conflicto que tiene en zozobra al mundo. Efectivamente, estamos hablando de la norteamericana y el Pentágono, como tiene contratistas que ganan miles de millones de dólares en cada uno de estos movimientos. Incluso Alemania, que a pesar de cierta política, no deja de ser el cuarto a nivel mundial en venta de armas, ¿sí? Solamente en 2021 vendió más de 9.300 millones de euros en exportar armamento. No deja de ser un elemento importante en ver cómo muchas empresas armamentistas, tanto de Estados Unidos como de Europa, están haciendo su grato negocio y beneficiándose de esta expansionista y agresiva de la OTAN. Te estoy escuchando, vamos a tratar de mejorar un poco el audio contigo, Kamel, para poder comprender la lectura que nos haces en torno a esta situación. Mientras esto continúa, se está cruzando una línea roja muy peligrosa, la nueva posible escalada de tensiones que esto podría generar dentro del campo de batalla. Es decir, están orillando o tratan de orillar a Rusia a que despliegue con mayor fuerza su respuesta de contraataque, porque la provocación es materializada. Enviar tanques especializados, llámense Leopard 2 alemanes o los Abrams estadounidenses en el terreno, va a generar que Rusia tenga que responder para proteger su soberanía y su territorio, que además está dentro de sus líneas de acción y enmarcadas en su propia constitución y soberanía. ¿Qué va a implicar esto? ¿Será un pretexto para influir con mayor poder la participación de la OTAN, que hoy prácticamente ha salido a la luz de manera clara y puntual? Sí, efectivamente la pregunta es si se quiere avanzar hacia una guerra convencional en todos sus aspectos con la llegada de estos tanques por parte de la OTAN, que efectivamente demuestra nuevamente el alineamiento de toda Europa con la política norteamericana, ¿sí? Tanto el Reino Unido con sus tanques, Polonia, Portugal, España, Países Bajos, Noruega, Finlandia, se han puesto a predisposición a enviar tanques a Ucrania. Nosotros tenemos que ver que la OTAN, una de las principales razones por las que inició este conflicto fue, sin duda, romper la posible alianza estratégica energética entre Alemania y Rusia. Esto lo ha logrado, y además no permitir que Europa tenga un proyecto autónomo de una nueva arquitectura de seguridad, donde Europa se plantee desde otro lugar y mucho más pensado desde potencia continental. Eso tampoco está ocurriendo. La OTAN ha logrado
encasillar a todos los componentes de Europa en las intenciones políticas y geopolíticas de Washington. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, uno esperaba en una mesa de negociaciones, una vez que Vladimir Putin lograra con Rusia el ya control que tenía de Crimea y también la parte de Ucrania, donde se habla ruso y está el sector más vinculado históricamente a la Federación Rusa, sentarse en una mesa de negociaciones. Sin embargo, Zelensky, que es un papagayo de la OTAN, ha intentado generar cierta expectativa que los medios occidentales de comunicación reproducen mucho de la posibilidad de recuperar todo el territorio. Zelensky es un hombre que ya su policía secreta de la Ucrania ha asesinado a opositores, ha arrestado a opositores y tiene un control muy férreo de sus medios de comunicación para que no tenga ninguna crítica por parte de cómo está llevando a cabo la guerra. Y en este momento la situación de los ucranianos es muy conflictiva. Este intento de querer pasar a los ofensivos está costando muy caro. Y me parece que hay un intento por parte de la OTAN de salvar a Zelensky y de salvar y de poder extender aún más este conflicto militar. Algunos analistas siguen pensando que hay posibilidades de que Vladimir Putin pierda este conflicto, de que por lo tanto sea derrocado en Rusia y que por lo tanto se desmembrene la Federación Rusa. Efectivamente esto no va a ocurrir. Lo que sí estamos viendo es la posibilidad de salvar y de patear para adelante el conflicto. Hay muchas personas que ven, muchos analistas que están viendo la posibilidad de un triunfo ruso y además de que esto produzca la posibilidad de que Rusia avance aún más allá de los territorios que tiene hoy, que son de su principal interés estratégico. Provocaría efectivamente un cimbronazo muy grande por parte de la región, en la región. Sí, ahora Kamel, lo que preocupa es que este tipo de situaciones puedan generar también un foco de tensión en otras partes del mundo. Escuchábamos que durante la intervención en la cumbre de la CELAC, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaba denunciando la presión que recibía de Estados Unidos para entregar el armamento que forma parte de los acuerdos de paz para que sean enviados a Ucrania. La negativa del gobierno de Petro ha sido bajo una razón primordial. Somos una región de paz, nuestra Constitución así lo garantiza y eso es lo que debemos velar. No participaremos de este conflicto más allá de la postura que esto genere, es decir, si están a favor o en contra. Esto marca, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. Estados Unidos está decidido a tratar de seguir armando a Ucrania, al régimen de Kiev, no lo va a dejar de hacer. Y esto también abre una pregunta para ti. ¿Tú realmente crees que Ucrania está en medio de un proyecto transatlántico o euroasiático? ¿Existirá realmente esa posibilidad o es que Ucrania simplemente está siendo utilizada por Estados Unidos en medio de todo este conflicto? Al final, ¿le va a dar lo mismo a Estados Unidos quién pierda o quién gane la guerra mientras ellos logren la estrategia de desgastar, ni siquiera contener a Rusia, sino desgastar al país eslavo para perseguir justamente sus ambiciones y de alguna manera recuperar la hegemonía que va en declive? Bueno, efectivamente el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN a Zelensky no queda ningún tipo de duda que estamos ante un conflicto donde Ucrania es utilizada por la OTAN para, entre otras cosas, desgastar a la Federación Rusa y tratar de ubicarlo en donde la hegemonía norteamericana en la región no se discuta. Pensemos que solamente con los 31 tanques que se están hablando ahora, se está hablando de $400 millones de envío. Habrá que ver cómo se efectiva eso, cómo se logra, pero Estados Unidos ya ha destinado $50.000 millones de ayuda directa a Ucrania, cuando la mitad, un poco más, está directamente destinada a cuestiones de armamento militar. Incluso sabemos que ha perdido a las reservas que tiene Estados Unidos en Israel, que sean derivadas a ayuda para Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, Zelensky participa activamente de la política de la OTAN y está decidido a pensar primeramente en los intereses de Estados Unidos en la región y no en su propio país. Me parece que este apoyo que se está dando hoy con los tanques y la posibilidad de pasar un conflicto en una escala en la guerra que ya entraría, insisto con esto, en la posibilidad de guerra convencional,
Recordemos que también Rusia tiene soldados, sistemas de artillería y vehículos blindados y tanques cercanos a la frontera, y que uno supone que podría llegar a intervenir activamente si las provocaciones de la OTAN y si este conflicto pasa a mayores. Efectivamente, desde nuestro continente, desde nuestro lugar, tanto en las palabras del presidente colombiano como el de la región, intentamos transmitir un mensaje de paz y de consolidación de evitar los conflictos militares. Sucede que estamos en un contexto internacional donde una potencia en declive, que ve como el ascenso de Rusia, de China, de potencias regionales como Irán, intenta en este contexto generar un caos que beneficie a sus intereses geopolíticos. Después habrá que ver cómo manejan esos intereses geopolíticos, pero sin duda hay un intento de lograr avanzar con la OTAN dentro de Europa, someter a Europa en el proyecto otanista y que no haya ninguna posibilidad de que surjan proyectos autónomos, romper la unidad estratégica energética que podría haber ocurrido entre Alemania y Rusia. Rusia actualmente tiene una estrategia de exportación tanto de gas, de petróleo como de carbón muy importante hacia China, se refugia en el comercio con China. Y en este sentido me parece que hay que intentar hacer notar a la opinión pública mundial de que efectivamente el ejército ucraniano la está pasando muy mal. Esto no lo dice cualquier persona, los mismos servicios secretos alemanes están al tanto de que la situación de las tropas ucranianas es muy complicada. Y después hay una pregunta para hacerse, porque supongamos que llegan estos tanques rápidamente y que son totalmente destrozados por la aviación rusa. También es una pregunta que tiene que hacerse, ¿no? La OTAN de dejar el expuesto que sus tanques van a ser totalmente aniquilados, y qué seguridad puede representar la OTAN para el resto de sus miembros. A mí me parece que la situación está en un punto muy delicado en este intento de querer fortalecer a un ejército ucraniano desgastado, devastado, y que la situación de Zelensky es quizás la más delicada y que no podemos olvidar, porque efectivamente él es el más perjudicado en esta situación, donde esperemos el pueblo ucraniano pueda entender de que tiene a un presidente que está más interesado en la agenda de Washington que en la de su propio país. Quiero agradecerte, Kamel Gómez, el Sheikh, por habernos acompañado en esta etapa de análisis, por poner los puntos sobre las IS y sobre todo por entender que esta guerra, ante todo, es una carrera armamentista que genera millones y millones de dólares a quienes fabrican este tipo de armas. Estados Unidos, por eso le interesa mantener los conflictos en el mundo, para mantener de pie una hegemonía que va en declive con un dólar que cada vez va perdiendo el valor. Quiero darte las gracias por tu tiempo para esta jugada crítica. Shukran. Muchas gracias y espero que estén muy bien. Saludos desde aquí a todos ustedes. Igual para ti. Así finaliza el programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Hasta un próximo encuentro.